Ok, ok, creo que ya estamos, ¿no? Ya, muchachos, hemos esperado, son las 8:05, vamos a empezar, ¿ya? Bueno, hoy día tenemos en economía el famoso tema de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son muy importantes porque son los índices macroeconómicos del desempeño y el desarrollo de la economía a nivel nacional. O sea, mediante las cuentas nacionales se mide el nivel de producción, de productividad, de ingreso que ha alcanzado la economía, la población en su conjunto, ¿no? Por eso que las cuentas nacionales son sumamente importantes en cualquier evaluación de la economía del mundo. Acá tenemos una idea de manera clara y precisa. Estas cuentas nacionales se utilizan como agregados económicos dentro de lo que se llama macroeconomía, ¿no? Son los agregados económicos y monetarios. ¿Qué quiere decir agregados económicos? Quiere decir que agrega la producción o el consumo o la inversión, etcétera, de todas las empresas, de todas las familias e incluso del gobierno. O sea, como decíamos, ¿no? Es una forma de calcular la producción total de un país, el consumo total de un país, la inversión total de un país. Y cuando decimos total, quiere decir sector privado, familias, sector público, ¿no? E incluso el sector externo también interviene aquí, ¿ya? Entonces, las cuentas nacionales, pues, miden el crecimiento o decrecimiento de la economía de los países. Proporcionan un marco de referencia de estudios específicos. Bueno, en este caso, si queremos analizar por sectores, pues, por ejemplo, dentro del PBI, el año pasado, cómo se comportó el sector de la industria o cómo se comportó el sector comercio, ¿no? Dentro del PBI, ¿no? O podríamos hablar de la inversión, ¿no? La inversión bruta en general, pero podemos especificar en qué sectores, qué áreas, ¿no? Todo eso está formando parte integrante de las llamadas cuentas nacionales. Por eso dice que proporciona un marco de referencia de estudios específicos. Luego se señala que la información es proporcionada por las empresas y por supuesto por los consumidores. Ese es un decir, pues, ¿no? En realidad, quien hace los estudios es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Las empresas públicas, privadas pueden proporcionar, pero los consumidores no. ¿No? Ellos específicamente hacen las investigaciones de cómo se ha comportado el consumo en general y el consumo por sectores. Y también tenemos que las cuentas nacionales muestran los ingresos y gastos, ¿no? El ingreso que ha tenido las familias, el ingreso que han tenido las empresas, el ingreso que ha tenido el Estado. E igualmente los gastos, ¿no? Los gastos que se realizan cotidianamente. Bien. Entonces, ahí está la idea clara de lo que son las cuentas nacionales, ¿no? Es unos índices macroeconómicos del comportamiento global de la economía de los países. De su economía a nivel productivo, a nivel de consumo, a nivel de inversión, a nivel de ingreso, a nivel de gastos. Bien. Como ya habíamos adelantado, ¿quién realiza la elaboración de las cuentas nacionales? ¿No? ¿Quién realiza la elaboración de estos índices de la macroeconomía de un país? Bueno, en nuestro caso peruano, como aquí lo pueden ver con toda claridad, es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. No es el MEF, no es el Ministerio de Economía y Finanzas, tampoco es el BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Sino el INEI. ¿Ya? Entonces el INEI es la institución pública, porque es del Estado, encargada de dirigir los sistemas nacionales de estadística e informática. Y ahí están los estadígrafos, los ingenieros, los matemáticos trabajando en el INEI. También economista, por supuesto, ¿no? Es el encargado además de realizar los censos, ¿no? Los censos de la población, los censos de la vivienda, los censos de las empresas, los censos agrarios, ¿no? Los censos universitarios y todo lo que fuera algún censo de algún tipo, ¿no?
el INEI se encarga de hacer esas investigaciones, esos estudios. Bien. Por acá tenemos ahora cuáles serían concretamente los principales agregados económicos, estos índices macroeconómicos de la economía nacional. Bueno, son famosos, ¿no? ¿Alguna vez tú has escuchado hablar en la televisión, en los diarios, sobre esto? ¿Alguna vez? Por ejemplo, tenemos el Producto Bruto Interno, el PBI, o el Producto Nacional Bruto, el PNB, o también el Producto Nacional Neto, el PNN. Y tenemos también a nivel de ingreso el ingreso nacional. No, hay más, ¿no? Ingreso nacional, ingreso disponible, etc. Pero estos son los más importantes, pues. En el caso de los países pobres subdesarrollados, mayormente para calcular la producción de riqueza anual de un país se utiliza el PBI. Acá en América Latina, acá en el Perú, el más importante de los agregados económicos o de las cuentas nacionales es el PBI, que vamos a ahorita a entrar en materia. Pero en los países desarrollados, como Estados Unidos, los países de Europa, Canadá, etcétera, se utiliza el Producto Nacional Bruto, el PNB, ¿ya? El PNB, Producto Nacional Bruto. Países pobres utilizan para medir la variación de su riqueza anual el PBI. Y los países ricos utilizan para medir la variación de su riqueza anual el PNB, o sea, el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué razón? Justamente eso vamos a entrar ahorita en materia. Al menos lo básico, bueno, que es lo que nos pide el programa de la Universidad San Marcos, Villarreal, Callao, UNI, ¿no? Porque en esas 4 universidades viene economía. Ya, acá está, mira, el Producto Bruto Interno. ¿Ya? Hay varias definiciones, varios enfoques de lo que es el PBI, pero el que mayormente se cita es este que está aquí. Mira, valor monetario de los bienes y servicios finales, cuidado, valor monetario de los bienes y servicios finales a precio de mercado producidos tanto por nacionales como por extranjeros dentro del territorio nacional. A veces también se le llama Producto Bruto Geográfico, ¿ya? Entonces, tienes que tener en cuenta acá 2 elementos. En primer lugar, que el PBI mide la riqueza producida dentro de un país, pero teniendo en cuenta solo los bienes y servicios finales. ¿Ok? Bienes y servicios finales a precio de mercado. ¿Ya? Ese sería lo primero. No están ahí considerándose los insumos, los bienes intermedios. Simplemente bienes y servicios finales a precio de mercado. ¿Ya? Y el otro elemento a tener en cuenta es el que en el Producto Bruto Interno está la producción final de empresas extranjeras y empresas nacionales. ¿Ves? No solamente es el de las empresas peruanas, en el caso nuestro, ¿no? Nacionales, sino también de las empresas extranjeras. ¿Ok? Acá en el Perú hay una serie de empresas extranjeras establecidas en diversos sectores de la economía. Hay empresas extranjeras en la minería. Hay empresas extranjeras en la industria. Hay empresas extranjeras en servicios, por ejemplo, finanzas. ¿Te das cuenta? Nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera y en parte de las empresas extranjeras ya establecidas en el Perú. ¿Ok? Por ejemplo, el famoso Movistar, no sé si tú tienes, bueno, yo tengo acá el Internet Movistar. ¿Es una empresa peruana nacional o es una empresa extranjera? Evidentemente es extranjera. El famoso Claro, no sé si tú en tu casa tienes Internet Claro, ¿no? El Internet Claro, la empresa Claro, ¿es peruana o es extranjera? Es extranjera. Ahí te pongo 2 ejemplos que nosotros utilizamos, ¿no?
O sea, el PBI no solamente toma en cuenta la producción de bienes y servicios finales a precio de mercado, ¿no? Ojo, sino también a la producción de las empresas nacionales, así como de las empresas extranjeras. O sea, es toda la producción, toda la riqueza producida por un país en un año, en una determinada, ¿no? Geografía, ¿eh? En un país determinado. ¿Ya? Bien, entonces, aclarado eso, veamos otro aspecto del PBI. Ahí está. Mayormente se ha utilizado, se utiliza y se ha preguntado sobre la medición del PBI mediante el método del gasto. Ya, el INEI utiliza este método del gasto para poder calcular cómo ha variado el PBI en el año, ¿no? Entonces acá tú ves que el PBI es igual a CP y BSG más X menos C. Ya, todos sabemos que PBI significa Producto Bruto Interno y ya tenemos la claridad del concepto. Ahora, este Producto Bruto Interno va a ser igual al consumo privado de las familias. Lo que tu familia consume, lo que mi familia consume y toda la familia del Perú se calcula. ¿Ok? Además, se le va a sumar a ese consumo privado de las familias la inversión bruta. La inversión bruta de parte de las empresas privadas, de parte del Estado, de parte también de agentes económicos extranjeros, todo lo que es inversión. Sabemos que la inversión es la que convierte los recursos económicos en capital, capital fijo, capital circulante, ¿no es cierto? Tú inviertes para generar capital y eso se convierte, se supone, en ingresos. Ya. Luego tenemos el gasto del gobierno, ¿no? El Estado, el gobierno realiza cientos de miles de millones de gastos como todos los demás agentes económicos. Paga sueldos y salarios, compra materiales, por ejemplo, cuando yo he trabajado en el Estado, me daban de todo, me ponían una computadora, me daban lápices, lapiceros, reglas, cuadernos, de todo. Entonces, eso lo ha comprado el Estado, ¿no? Entonces, evidentemente hay un gasto ahí, ¿no? Para que sus empleados puedan realizar sus funciones. O sea, el gobierno tiene todo tipo de gastos. Otro es la diferencia entre exportación e importación. Las exportaciones son los bienes y servicios que el Perú realiza en el mercado internacional. Y las importaciones son las compras, ¿no? Una cosa son las ventas, las exportaciones, y otras son las compras. Las compras de bienes y servicios que el Perú realiza en el mercado internacional. De esa diferencia encontramos lo que más adelante se va a llamar la balanza comercial. Bueno, entonces este es el método del gasto, estas son las variables, ¿no es cierto? Para encontrar el valor del PBI. Entonces acá tenemos pues estas aclaraciones, este recordatorio hacia qué se refieren. Por ejemplo, el consumo es el conjunto de gastos destinados a satisfacer las necesidades de las economías domésticas, es decir, de los hogares. Por ejemplo, la inversión, gasto de las empresas en bienes de capital, lo que te dije, que se emplearán en los procesos productivos, ¿no? Estos se clasifican en capital de existencias, materias primas o las existencias en almacén. O capital fijo, que son todos los equipos, herramientas, maquinarias, edificios que se utilizan en un proceso productivo o de servicios. Eso lo sabemos. Bueno. Y luego la inversión bruta privada, ¿no? Bruta quiere decir total, ¿no? Es el stock de bienes de capital duradero que incrementa la posibilidad de producción en el futuro. Bueno, entonces estos conceptos que están acá se aplican a estos que están como la ecuación del PBI. El PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más exportaciones menos importaciones. Método del gasto. Y acá nos sigue aclarando, ¿no? Gasto público. ¿Ves? El gasto público, gasto del Estado, del gobierno. Es el gasto realizado por el Estado en forma de bienes, mira, carreteras, ferrocarriles, escuelas, y servicios, pago de empleados, consultoría, servicios sanitarios, etc. ¿Ves?
El Estado, el gobierno tiene sus gastos, ¿no? Es lógico que eso tenga que contabilizarse. Este gasto excluye las transferencias, claro, porque las transferencias son donaciones, pues, como regalos, que realiza el Estado a los hogares sin contraprestación de servicios, como son pensiones, subsidios, intereses de deuda pública, entre otros. Mira, el año pasado y este año han estado subsidiando, siguen subsidiando aparte de la población mediante los llamados bonos COVID. ¿No? Hay un subsidio que es el bono 600, el bono universal, el bono no sé qué, no sé cuánto. Ese es sin contraprestación, o sea, no le vas a devolver al Estado, al gobierno, el dinero y mucho menos pagar intereses, porque se trata de una transferencia. Por definición, una transferencia puede ser un gasto sin contraprestación de servicios, ¿no? En el caso de los subsidios es una transferencia. A raíz de esta crisis de la pandemia, el Estado peruano está endeudándose enormemente, entregando esos famosos bonos, ¿no? Que incluso se le critica porque son ineficientes. Son ineficientes en el sentido de que abarca solamente ciertos sectores de la población y no todo lo que lo necesita, ¿no? Bueno, son cosas que pasan aquí en el Perú, como también en otros países latinoamericanos, lamentablemente, ¿no? Ya. Y luego también acá tenemos las exportaciones netas. ¿Qué es la diferencia? Pues exportación menos importación, ¿no? Como dice acá. Resulta la diferencia entre el monto de exportaciones y el monto de las importaciones de bienes y servicios. Claro, sale lo neto acá. Ya, entonces ahí tienes tú clarito qué cosa es el PBI, ¿no? Es igual a consumo privado, la inversión bruta, el gasto del gobierno, del Estado y la balanza comercial, ¿no? O sea, exportación menos importaciones. Le puedes llamar también exportaciones netas, como dice acá y acá. ¿Ya? Entonces tenemos esa situación. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No sé si hay alguna pregunta. Acá hay algo. El chat. ¿Alguna pregunta por el chat, muchachos? O de repente en forma oral, no sé cómo se gusten. De repente hay algunas cosas que no están claras, a que no entienden qué cosa es eso, ¿no? Es su oportunidad. La presencia de empresas extranjeras disminuye o aumenta el PBI. Ya, muy interesante la pregunta. Mira, mayormente en el caso de los países subdesarrollados como el Perú y Latinoamérica, la presencia de las empresas extranjeras, su producción, su productividad, aumenta el PBI. La producción del acero de Pasco Mining Company está dentro del PBI del Perú. Y esa empresa por lo general es muy eficiente, por lo tanto está aumentando el monto, la cantidad de riqueza que se calcula en el Producto Bruto Interno del Perú. O los ingresos que ha tenido la telefónica, Movistar, o los ingresos que ha tenido, claro, que son empresas extranjeras, también va a aumentar el monto, el cálculo del PBI. ¿No? Una buena parte, cerca del 30% o más, creo, del Producto Bruto Interno corresponde en realidad a la empresa extranjera en el Perú. Recuerda que la economía peruana es una economía muy dependiente, ¿eh?, del mercado internacional. O sea que sin empresa extranjera, el PBI sería más pequeñito, ¿no es cierto? Claro que aumenta, ¿no? La presencia de la empresa extranjera, la respuesta sería que aumenta el monto del PBI. Así es. Ya está. Ahora sigamos por aquí. Otro punto. A ver. A veces esta cosa se atraca. Muévete. Ahí está. Mira, acá yo le había puesto esta información acerca del Producto Bruto Interno en el año 2020, ¿no? Efectivamente, cayó 5% el PBI como consecuencia de la pandemia.
O sea, el gobierno no tuvo la capacidad de maniobrar entre la seguridad de la salud con respecto a la seguridad de la economía. Y la economía peruana decayó no precisamente un 4,7%, ni un 5% que había dicho, sino un 12%. O sea, el año 2020, si tú revisas las últimas mediciones que hizo el INEI, cayó alrededor de un 20%, lo cual pues nos indica que la economía está recesada. Es por eso que todo el mundo protestó con esta última cuarentena que termina este domingo, ¿no? Y ya ha anunciado el gobierno, ayer, hoy día están saliendo las noticias, de que la primera quincena de marzo no va a haber cuarentena y que se reapertura la atención de las empresas. Claro, con ciertos protocolos, con ciertos niveles de atención, ¿no? No plenamente. Porque si no te mueres por COVID, también te puedes morir de hambre, ¿no? Y eso de repente no es tu caso, no es mi caso, gracias a Dios, pero nos podría tocar no tener ingresos suficientes para mantener, satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Entonces eso es gravísimo, pues, ¿no? Entonces ahí está el detalle, ¿no? Mira, a nivel mundial, el PBI de todo el planeta se redujo en alrededor del 5%. Ahí está mi confusión. ¿Sabes cuál ha sido la única economía cuyo PBI no se ha reducido, no ha decrecido, sino ha aumentado? Adivina qué economía de qué país del mundo. Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra, India, vieron un decrecimiento de su PBI, como el caso peruano. ¿Sabes cuál es la única economía que sí creció? Es China, la República Popular China. Creció en alrededor del 3% el año 2020. Bastante raro y sospechoso, ¿no? Por eso que muchos hablan, pues, del virus chino, ¿no? Refiriéndose al COVID. Bien, dejemos eso. Otra de las cuentas nacionales, de los indicadores macroeconómicos, ¿no? Famosos, es el Producto Nacional Bruto. Ahí está, PNB, ¿no? Producto Nacional Bruto. Ahí lo tienes. Y la producción generada solo, mira, acá está. Si ya entendiste lo del PBI, este es más fácil. ¿Por qué? Porque nacional bruto quiere decir generada solamente por las empresas, ¿no? Por las empresas peruanas, empresas nacionales. Pero ojo, dentro y fuera del territorio nacional. O sea que no solamente va a tomar en cuenta la producción, la riqueza generada, gastos, bienes y servicios, etcétera, de las empresas en el Perú, sino también de las empresas peruanas en el extranjero. ¿Ya? Por eso que se considera el concepto de remesas. O sea, las ganancias, las utilidades que una empresa extranjera ha generado, una empresa peruana ha generado en el extranjero cuando las envía al Perú. ¿Ok? Entonces, el Producto Nacional Bruto mide la riqueza generada por las empresas peruanas tanto dentro como fuera del territorio nacional. Hay poquitas, pero hay empresas peruanas en otros países, lo cual le genera riquezas, ganancias, beneficios que envían como remesas a su casa matriz en el Perú. Entonces, eso también se va a contabilizar en el Producto Nacional Bruto. Por eso que tú ves que dice, el cálculo del Producto Nacional Bruto es igual al Producto Bruto Interno más las remesas al exterior. Acá te lo explica, mira. RNRM es la diferencia entre las rentas primarias generadas fuera del territorio nacional por los residentes y las rentas primarias generadas en el interior que serían percibidas por los no residentes. ¿Te das cuenta? O sea, me explico. Las empresas peruanas que están operando en otros países tienen utilidades y ganancias. Envían esas utilidades y ganancias a su casa matriz en el Perú. ¿Está bien? Ya está. Esa idea quédatela porque falta el complemento. Pero hay otra cuestión.
de que las empresas extranjeras en el Perú, como la Southern, como la Movistar, como Claro, como cualquier empresa extranjera que tú puedas nombrar, sus utilidades, sus ganancias también las envía a su casa matriz en el extranjero. O sea que así como ingresan divisas por el envío de remesas, también hay una salida de divisas por el envío de remesas, ¿me entiende? Las empresas peruanas en el extranjero envían sus ganancias a su casa matriz en el Perú. Y las empresas extranjeras en el Perú envían sus ganancias a su casa matriz en el extranjero. ¿Te das cuenta? Es un cruce. Por lo tanto, hay que hacer una diferencia, una suma algebraica, para encontrar el valor de RNRM. Remesas, remesas primarias. Acá dice rentas primarias o remesas primarias. ¿Te das cuenta? Ya, entonces, una vez que hayamos hecho ese cálculo, tenemos el Producto Nacional Bruto. Ahora, evidentemente, el Producto Nacional Bruto es más objetivo, ¿no? De la riqueza que verdaderamente los agentes económicos peruanos producen en un año determinado. Es más objetivo porque ya se descontó, ya se sacó de lado a las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras no son peruanas, lo único que aportan son sus impuestos al Estado, porque tienen que pagar impuestos. Pero todas sus ganancias, sus utilidades, ellos las envían a sus casas matrices en el extranjero. Y podría ser que una parte también destinen a la reinversión, pero es para su negocio, no es para negocio del Estado o de la sociedad peruana en general, ¿me entiendes? Ya, igualmente las empresas peruanas que están allá en el extranjero. Son poquitas, pero hay. Mayormente este índice de rentas primarias o de remesas primarias es negativo, bueno. Es negativo por la sencilla razón que hay más empresas extranjeras ricas y poderosas en el Perú que empresas peruanas en el extranjero, ¿no? Que son pocas y no tienen tanto poder económico como acá sí tienen las empresas mineras, industriales, financieras o de otra actividad. ¿Ok? Entonces, este Producto Nacional Bruto es mucho más cercano, mucho más objetivo para medir verdaderamente la riqueza generada por los peruanos, porque no está contando la generación de riqueza de las empresas extranjeras en el país. Eso lo cuenta el PBI, pero no el Producto Nacional Bruto. ¿Ya? Bien, entonces sigamos por aquí. Otro punto. El Producto Nacional Neto. Ya, el PNN, ¿no? El Producto Nacional Neto. Ya, es la producción generada solo por los agentes generales menos el desgaste del capital fijo. A eso se le llama depreciación. Utiliza la inversión neta en vez de la inversión bruta. Por supuesto, pues no es lógico, ¿no? Mira, acá tú te das cuenta claramente que el Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto, pero menos la depreciación. Claro, cuando tú realizas un proceso productivo de bienes o servicios, se va a producir objetivamente un desgaste del capital instalado, que puede ser diverso, ¿no? Por ejemplo, el edificio se gasta, la maquinaria se gasta, la camioneta, los autos que tú utilizas para brindar tu servicio, tu producción, se gasta. Las herramientas que utilizas a diario en tu fábrica, en tu taller, se gastan. Esta computadora que yo estoy utilizando, que es 90% para mí una herramienta de trabajo, se gasta. ¿Te das cuenta? Entonces, ese gasto es lo que llaman los economistas depreciación. ¿Ya? Es el gasto del capital instalado de las empresas, de los agentes económicos en el proceso productivo. Y lógicamente este gasto hay que establecer un monto, una cuantificación monetaria. Ya, por ejemplo, esta laptop costó 3.500 soles porque es un Core i7 y no sé qué tanta cosa tiene. Entonces, un economista agarra y hace un estudio. A ver, por año se va a desgastar aproximadamente unos 300 soles.
Entonces, si por año se desgasta, se deprecia 300 soles, ¿cuánto tiene de vida esta laptop, formalmente hablando? ¿No? Tú proyectas y ¡fum! Sacas una cantidad, pues, ¿no? Máximo dice, va a durar su valor, se va a depreciar completamente en 10 años. Ya está, en 10 años la laptop ya fue. Ahora, si sobrevive, y hay que darle de baja, si estuvieras tú en el sector público o privado, hay que darle de baja y reemplazarla por un equipo, digamos, moderno, ¿no? Porque han pasado ya 10 años. ¿No? En este momento es muy moderna, muy, muy bacán y todo eso, pero en el tiempo se va a ir depreciando, ¿te das cuenta? Entonces, los edificios, las máquinas, los equipos, las herramientas, los autos, camiones, todo lo que tú uses en un proceso productivo tiene un desgaste llamado depreciación. Entonces, cuando tú cuantificas esa depreciación y se la restas al Producto Nacional Bruto, entonces tienes lo neto, ¿no? El Producto Nacional Neto. Claro, porque siempre hay que contar con esta depreciación, ¿no? Si estuviéramos armando o formando parte de un equipo en una empresa, siempre se considera la depreciación. ¿Ya? Cuando se va a iniciar el ejercicio, es decir, el año, pues decir, acaba 2020 y va a iniciarse 2021, se tiene que presentar una serie de informes que tienen que ver con la depreciación. Se le manda al departamento de contabilidad para que lleve de una de las oficinas, haga el conteo de la depreciación, porque tienen que ver para que qué equipos, qué herramientas ya se han depreciado totalmente, le informan a la gerencia general para que se plantee su reposición. Entonces, esto es un elemento fundamental, ¿no? Porque si no, no habría renovación de capital, pues estarías trabajando siempre con un equipo obsoleto que a la postre va a reducir la producción, la productividad. Reduce tu eficacia, puede ser eficaz, pero no eficiente, reduce tu eficiencia. ¿Ok? Ya. Entonces, eso es. ¿Ya? El descontar la depreciación o el desgaste del capital, ¿no? Del capital fijo, ¿ves? Clarísimo, ¿no es cierto? Ese es el Producto Nacional Neto, ¿no? El Producto Nacional Bruto, simplemente le descontamos la depreciación. Ya los economistas, los contadores especializados en el tema, en cada empresa o en el sector público, tienen las tablas hechas, ya se encargan de hacer eso, no es nada del otro mundo. ¿Ok? Se hace por sectores, poco a poco. Ya, ahora tenemos acá los indicadores económicos, ¿no? Bueno, a raíz de las cuentas nacionales, se han utilizado estos indicadores económicos. Mira, Producto Bruto Interno per cápita, el ingreso nacional per cápita y la presión tributaria, ¿no? ¿Ya? Indicadores económicos. ¿Qué cosa es el Producto Bruto Interno per cápita? La palabra per cápita indica por cabeza, por persona. ¿Ya? Muestra el consumo promedio por cada habitante de una economía. Por ejemplo, la otra vez encontré a una persona, amistades, que defienden mucho el gobierno, la situación de Venezuela. ¿Ya? Entonces yo agarro, pues tú sabes que en ciencias sociales, la economía, como en la vida real, tu plata no miente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, veamos los indicadores económicos. Si tú tanto dices que Venezuela acá, Venezuela allá, que no sé qué, para mí estás hablando sin base. Hay que ver los indicadores económicos de cómo está la inflación, cómo evolucionó el Producto Bruto Interno, el ingreso per cápita, entonces vamos a ver si Venezuela está bien o está mal. Entonces, cuando vimos los indicadores económicos de Venezuela, como todo el mundo sabe, Venezuela está muy mal económicamente. El año pasado, su inflación acumulada solamente en el año fue de 3.500%. Y el acumulado del gobierno de Maduro llega a cerca de 25.000%. Entonces, pobrecitos, los venezolanos se están muriendo de hambre, pues. Entonces, ya cuando tú entras a ver los indicadores económicos o las cuentas nacionales, ahí se acabó pues el cuento, ¿no? Se acabaron los rollos, se acabaron los discursos bonitos, porque esa es la realidad, ¿no? La realidad económica, la realidad social, la realidad productiva, ¿no? ¿Me entiendes? Eso no falla y no miente, ¿no? Que China ha sido la única economía que ha crecido su Producto Bruto Interno el año pasado, ahí revisa las cuentas.
de distintas instituciones, te van a dar pequeñas diferencias, pero es real y todas las demás han decrecido. O sea, en vez de aumentar, se han reducido por la recesión, por el confinamiento, por la supuesta pandemia, ¿no? Bien. Producto Bruto Interno per cápita muestra el consumo promedio de cada habitante de una economía. O sea, se divide el PBI entre la población absoluta. O sea, el valor del PBI lo dividimos entre el número de habitantes totales que hay en un país y eso nos da el Producto Bruto Interno per cápita. Si esto se va reduciendo, quiere decir que la economía está decreciendo y que la población está pagando las consecuencias de ese decrecimiento del PBI, ¿no es cierto? Ahí no hay truco, ¿no? Otro, el ingreso nacional, peor todavía. El ingreso nacional per cápita por persona por cabeza. Muestra el ingreso promedio por cada habitante de una economía, el ingreso, ¿ya?, nacional entre la población, número de habitantes de la población absoluta, ¿no? ¿Cuál es el ingreso per cápita en dólares? Vamos a ponerlo, ¿ya?, de Estados Unidos. Más o menos era antes del COVID $18.000, y eso que ellos son más de 300 millones de habitantes. ¿Y cuál era el ingreso per cápita del Perú antes del COVID? Ni llegaba a $1.000. ¿Te das cuenta de la diferencia? Imagínate ahora con la crisis económica, social que estamos viviendo. Debe haberse reducido varios puntos, ¿no? Seguro hay que buscar esos análisis y ahí nos vamos a quedar pues con la boca abierta, ¿no? De que la pobreza, la miseria ha aumentado a raíz de esta pandemia. Y luego tenemos la presión tributaria, que es la cantidad de impuestos que recauda el Estado con respecto al PBI, ¿no? Presión tributaria de un país, porcentaje del PBI, ¿ves?, recaudado por el Estado por impuestos. Ya, el Estado recaudó tal cantidad de impuestos. ¿Qué porcentaje es eso del PBI? Tal porcentaje. Entonces esa es la presión tributaria. ¿A cuánto llega la presión tributaria en el Perú? Más o menos está en un 12% del PBI. Allá en Estados Unidos, como en otros países desarrollados, están planteando los gobiernos de que se aumenten los impuestos. Bastante curioso, ¿no? Se aumenten los impuestos porque el Estado debe tener mayores ingresos para poder afrontar los gastos de la deuda externa que han contraído. Ya, o sea que va a aumentar la presión tributaria con respecto al PBI. Ahora, eso puede provocar que las pequeñas y medianas empresas tengan más problemas de lo que ya tienen y recesen más la economía. Ahora recuerda que si lo hace Estados Unidos, lo hace Francia, Inglaterra, Rusia, lo va a hacer el resto. Ya nuestras economías son dependientes y sumamente influenciadas por lo que pasa en el mundo y le llaman desarrollado, ¿no? Entonces acá también posiblemente tengan la tendencia en los próximos meses, siguiente gobierno, de empezar a aumentar los impuestos, imagínate. Sería grave, ¿no? Ya, entonces estos son, pues, ¿no? Producto Bruto Interno per cápita por persona, Producto Bruto Interno, ingreso nacional per cápita o por persona, y la presión tributaria, que es el porcentaje de tributos que cobra el Estado con respecto al PBI. Un valor porcentual con respecto al PBI. Nada del otro mundo. Son ideas generales, pero que tú tienes que manejarla, porque cuando hablas de economía tienes que hablar con propiedad, pues, ¿no? Una de las cosas que las personas en el Perú más desconocen es economía. Por eso que los candidatos a la presidencia hablan todas hartas estupideces. ¿Por qué? Son populistas, pues le dicen cosas al pueblo que ellos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque la realidad es que ¿de dónde van a sacar la plata para hacer eso? Cuando alguien te plantee una alternativa de algo, siempre pregúntale, ¿y de dónde, con qué recursos, con qué dinero vamos a hacer esa obra? ¿Ah? ¿Hay dinero? ¿Es viable o no? ¿O estás hablando fantasías animadas de ayer y hoy? ¿No? Tú, por ejemplo, dices, suponiendo que no hubiera COVID, voy a invitar a mi enamorada al mejor cine, me la voy a llevar al mejor restaurante, voy a ir con mis zapatillas Nike Air, que valen 550 soles y todo lo demás. Ya, todo eso, ¿cuánto te va a costar? Un montón de plata. ¿La tienes? ¿Puedes hacerlo? Te das cuenta, ¿no? La realidad económica, ahí no hay chanchullo, ahí no hay discursitos, ¿no?
Mucha gente, político, le gusta hablar por hablar nada más, ¿no? Ya tenemos a uno ahí que anteriormente ha sido muy deportista él. Ya, el índice de desarrollo humano, acá está. El índice de desarrollo humano, mayor razón para tener en cuenta la realidad, ¿no? Este índice de desarrollo humano fue creado, fue inventado, elaborado por el PNUD, PNUD, o sea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este programa de la ONU, PNUD. ¿Qué es lo que mide? Lo que dice acá, ¿no? El desarrollo humano. ¿Ok? Y en base a qué ítems, aspectos lo mide. Lo mide en base a la esperanza de vida, a los logros educativos o al Producto Bruto Interno per cápita o ingreso nacional per cápita. Ya, en base a estas tres variables mide el desarrollo humano de los países. No solamente el PBI per cápita, que también podría ser el ingreso nacional per cápita, sino la esperanza de vida y los logros educativos. Entonces, de esa manera se habla de un desarrollo humano. O sea, no solamente va a medir el aspecto económico, sino también el aspecto social de la salud y el aspecto social de la educación. Lo cual me parece bastante más completo que solo ver el aspecto económico, ¿no? Ya. Entonces, mira este cuadrito del año 2014. Ya, esto no ha variado mucho, como ya se decía, ¿no? Mira, índice de desarrollo humano. El Perú, 82. Paraguay, 111. Bolivia, 113. Colombia, 98, 98 y así. Chile, 41. Tiene que acercarse a 1. Ya, en este caso, el índice de desarrollo humano más alto de los países de América del Sur que estamos viendo acá es el de Chile. Esas tres variables estaban mejor que los otros países. ¿Ok? Y la fuente es de las Naciones Unidas. Ahora, por supuesto que en esta crisis espantosa que estamos viviendo, que no solamente es crisis de la salud, sino también es crisis económica, social, crisis de valores y todo lo demás, ¿no? Es una crisis total, ¿eh? ¿No? El problema del COVID ha desnudado todas las demás crisis que se estaban presentando a nivel mundial y también aquí en el Perú. ¿No? Ya te diste cuenta ya que la gran mayoría de las personas, sobre todo adultas, no tienen valores. Son hipócritas y falsas. Te habrás dado cuenta, ¿no? Si no te has dado cuenta, entonces no razonas tú, porque mira lo que está saliendo en los diarios y en la televisión con respecto a ciertos personajes y las cosas que hacen, ¿no? ¿Ok? Entonces, mira, acá nuestro índice de desarrollo humano para el 2014 era 82. Te aseguro que si lo buscamos esto y lo actualizamos, debe estar mucho más alto hoy en día, ¿no? Debe haberse complicado la situación. Por la crisis, pues, ¿no? Ya, entonces estábamos acá en el índice de desarrollo humano, ahora vamos a ver estas otras variables ya para terminar. ¿Qué hora es? 8:47, lo estoy hablando mucho. A ver. Ya, otros índices macroeconómicos son el ingreso nacional. Este ya es por el lado del dinero, ¿no? El ingreso. Dice, el ingreso nacional es la corriente monetaria de ingresos o remuneraciones a los dueños de los factores de producción. Claro. O sea, se supone que en la actividad económica, los agentes económicos, empresas y familias, e incluso el gobierno, el Estado, tienen ingresos. Por ejemplo, ¿cuál es el ingreso de los trabajadores? Salarios. ¿Cuál es el ingreso de los bancos o en general instituciones financieras? Los intereses que cobran. ¿Cuál es el ingreso de los bienes inmuebles o tierras, ¿no? O equipos arrendados? La renta. Esa renta, ¿no? Si tú tienes una casa adicional que la alquilas, esa renta, ese alquiler es tu ingreso, ¿no? Del dueño de inmuebles, ¿ves? Y luego la ganancia de los empresarios también son ingresos, ¿ok? Salarios, intereses, rentas y ganancias. Esos son, la sumatoria total de esto en un país es el ingreso nacional. Como dice acá, la suma de estos cuatro rubros conforma el ingreso nacional y es el equivalente al Producto Nacional Neto.
ya, porque ya se le está descontando la depreciación nacional neto, ¿ya? Otro, ingreso nacional, mira, renta o alquiler más intereses, más sueldos y salarios, más utilidades de empresa. Por eso que hemos puesto esto acá arriba, ¿no? Esto repite simplemente lo anterior, ¿no? Lo consolida. Y el ingreso per cápita es el ingreso total del ingreso por persona y se calcula dividiendo el ingreso nacional entre el número total de la población de un país, ¿no? Lógico. Acá está, mira. Ingreso nacional per cápita, IN sobre población total. Nada del otro mundo. Ya, si comparas los ingresos nacionales de Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, ya eso está deflactado y eso está igualado en dólares. Entonces tú ves ahí qué población, qué economía, qué país está mejorando o no. Se acabó el cuento. Ahí se acabó el cuento, ¿no? Bien, dejemos eso. Otro aspecto es el ingreso personal, el ingreso disponible y el ingreso nacional real. Mira, el ingreso personal es el ingreso nacional más la suma de los ingresos recibidos por las familias y ONG en forma de subsidios. Bueno, para los que reciben subsidios, ¿no? Jubilaciones, pensiones de invalidez y otras transferencias que no son resultado de actividades productivas. Bueno, puede ser, pues, ¿no? Las personas que ya están jubiladas reciben una pensión, si es que realmente reciben, porque recuerda que en el caso peruano, la economía peruana tiene un 70% de informalidad, lo cual quiere decir que de su fuerza laboral el 70% no recibe pensiones, ¿eh? Y tampoco de invalidez ni de nada, ni jubilaciones, ¿me entiendes? Entonces, este es el ingreso personal. Ingreso nacional más la suma de los ingresos recibidos en forma de subsidios. Y ahí están todas las formas de subsidios que se pueden dar. Y ahora, el ingreso disponible es ya para el consumo, ya. Es el ingreso personal una vez deducidos los impuestos que gravan a las personas y las transferencias de estas a instituciones como el Seguro Social. Claro. O sea, el ingreso disponible es lo que te queda en el bolsillo. Realizada tu actividad económica, se va a ir deduciendo una serie de impuestos. Una vez que ya se ha producido eso, te queda solamente el ingreso disponible. ¿Cuánto ganas tú? 5.000. Ya, muy bien. A esos 5.000 hay que restarle tu aporte a la AFP. A esos 5.000 hay que restarle el impuesto a la renta. A esos 5.000 hay que restarle esto, lo otro y lo otro y lo otro. Una vez que ya se ha hecho todo eso, te queda tu ingreso disponible. Tus 5.000 se convirtieron en 4.200, 4.300. Algo así como 700 soles en impuestos diversos. Ya, ese es lo que está hablando acá. Es para el consumo ya. Tú dispones de eso para comprar tus cosas o lo que tú quieras hacer, ¿no? El ingreso nacional real es la diferencia entre el ingreso nacional bruto y la suma de las asignaciones para el consumo de capital fijo, depreciaciones de capital y de los impuestos indirectos. O sea que este ingreso nacional real es semejante al Producto Nacional Neto. Valor agregado, producto de ingreso per cápita. Claro, muchas veces se habla en este tema del valor agregado. Entonces, el objetivo de ponerte esta idea es que tú tengas esa claridad, ¿no? Mientras más sea el valor agregado, hay un mayor grado de elaboración por parte de bienes o de servicios. Mientras menos valor agregado exista, entonces hay un trabajo más sencillo, más simple, ¿no? ¿Ya? Entonces, el valor agregado para el índice macroeconómico es la suma de todos los valores agregados a las mercancías en cada uno de los eslabones o proceso productivo de las empresas por la que ésta atraviesa hasta llegar al consumidor o usuario final. Se calcula restando el precio del valor final menos los costos previos a la de adquisición. Lógico, ¿no? Claro. Mira, un televisor no más cuánto valor agregado tiene, una laptop, una computadora. ¿Cuál tiene más mayor valor agregado? ¿Una computadora, cualquiera que ésta sea, o de repente un libro? Un libro que tú compras en una librería. ¿Cuántos procesos de producción tiene esta computadora? ¿Cuánto valor agregado? Es mucho más, ¿no?, que un libro. De repente un libro se hace en 3, 4, 5 pasos. Una computadora se hace en 20 pasos, ¿te das cuenta? Mayor valor agregado, mayor elaboración, ¿no?
mayor cantidad de eslabones, ¿ok? ¿Ya? Por eso acá dice, se calcula restando el precio, el valor final, el producto final, menos los costos previos de adquisición. O sea, todos esos pasos significan una serie de gastos, una serie de costos de adquisición, ¿no? Tienes que pagar a ingenieros, tienes que pagar a técnicos, tienes que pagar a obreros, tienes que pagar también la luz, la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, y luego tenemos el producto e ingreso per cápita, ¿no? Cuando dice per cápita se refiere por cabeza, por persona. Ya, es el resultado de dividir el producto o ingreso del país por el número de habitantes. Pues más de lo mismo, ¿no? Se utiliza para medir el nivel de vida y sus variaciones entre países, aunque últimamente ha sido cuestionado como un indicador de bienestar. Bueno, sí, pues. El ingreso per cápita es netamente económico, ¿no? También habría que considerar, como se vio con el PNUD, pues aspectos sociales, culturales, ¿no? La esperanza de vida, el nivel de salud, el nivel de vivienda, ¿no? Entre otros, ¿verdad? Acá, esto. Esperanza de vida, logros educativos y el PBI per cápita. Simplemente estos conceptos que te he puesto acá al final son para tu claridad, tu mayor claridad del tema. Esto te ayuda a comprender un poquito más lo que anteriormente hemos comentado, analizado. Ya pues, y luego tenemos las famosas preguntas, ¿no? Las famosas preguntas que en este caso he puesto preguntas mayormente sencillas para que así no tengas problemas. La número 1 dice, el indicador más importante para explicar el comportamiento de la producción dentro del ámbito geográfico de un país. Entonces, este se refiere a ¿cuál, muchachos? Al Producto Bruto Interno, al PBI. ¿Está bien? ¿No es cierto? Al PBI. Claro, uno, siempre póngale acá, joven, la señorita Claudia, número 1, la letra, ¿no? C, PBI. Listo. Va acá. Ahora, la número 2, mira, veamos la número 2. Nada del otro mundo. Expresa el valor monetario a precios de mercado. ¿Ya? A precios de mercado, los bienes y servicios producidos por nacionales dentro y fuera de la frontera de un país. Ah, dentro y fuera, ya tú sabes. Nuevamente es, ¿cuál? A ver, dice, saldo neto de factores externos, producto interno neto, producto nacional neto o producto nacional bruto. Evidentemente que es el producto nacional bruto, ¿no? La AD. Ah, dentro y fuera del país. Ya. 2, si se incrementan las inversiones en el Perú, hay más inversión, más inversión. ¿Qué cosa va a generar? Si se aumenta la inversión, la producción va a aumentar, ¿no? Entonces, si aumenta la producción, evidentemente va a haber un La incremento del PBI, ¿no es cierto? La A de avión. Claro. Ahora la 4. Es el valor monetario de los ingresos percibidos por los residentes de un país, sean personas naturales o, o jurídicas en un año. Ah, bueno. En este caso es el ingreso personal percibido por los residentes, ¿no? La persona de un país. Ese es el ingreso acá, el ingreso personal. Ya. Y la número 5, respecto a las estadísticas relacionadas con la contabilidad nacional, en el Perú es correcto afirmar que, a ver, el PBI es igual al Producto Nacional Bruto. No. El PNN es mayor que el PNB. No, es menor. Primero va Producto Bruto Interno, Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto, ¿no es cierto? Es al revés. C, el PNB, Producto Nacional Bruto, es menor que el PBI. Claro. La 5 es la C, pues, ¿no? Evidentemente, la 5 es la C. Ya veamos estas otras preguntas. Ahí está. 6 dice, en el Perú la institución reconocida como el ente rector del sistema encargado de cuantificar, no calcular, las actividades económicas que permitan la obtención de los diversos agregados económicos, o sea, la cuenta nacional. ¿Cómo se llama? Se llama INEI. INEI, ¿cierto? La 6 es la D, como dice Claudia Landauro. Muy bien, la D. 7. Si un país no mantiene relaciones económicas con el resto del mundo, pasó, o sea, está cerrado.
Se concluye que, bueno, en este caso de la 7, sería que su Producto Nacional Neto es mayor que su Producto Bruto Interno. Claro, porque no, o sea, todo lo que se produce internamente por las empresas extranjeras se quedaría, pues. Entonces sería este el resultado, ¿no? Hipotético, ilusorio, ¿no? Ya, la C sería la 7, ¿no? Ya, en este caso, a ver, la 7, la C. No, 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 mayor no, sería igual, ¿no? Sería igual, porque claro, si las empresas extranjeras no pueden enviar sus utilidades, sus ganancias al extranjero, entonces el Producto Nacional Bruto sería igual al PBI, claro. La 7 sería la D, de dedo. La 8, indicar la alternativa, a ver, me están diciendo acá la hora. Sí, la 8, indicar la alternativa que contenga actividades que a pesar de generar servicios productivos, no se registran en las cuentas nacionales del Perú. Ah, bueno, en este caso, la única son las labores domésticas, pues, ¿no? Las labores domésticas de los hijos en el hogar. La única, por lo demás, sí, pues, son cuestiones formales, ¿no? Médico, laborando, asesor del Congreso, docente, todo eso se sabe en el PBI, etc. Pero estas labores domésticas de los hijos en el hogar, no. Eso no se registra. La 8 sería la D. La 9, la 9 también es la D. La 10, en este caso la 10, es la A. La A de avión. Ya. Jóvenes chicas, por favor, tú sabes que el tiempo se mueve indefectiblemente, ¿no? Mira, estas preguntas son un poquito más elaboradas, tipo DECO, para que usted lo revise, ¿ya? Le voy a dictar las claves para que usted lo revise, lo medite con cuidado. La 11 es la C, la 12 es la B, la 13 es la A. A ver, un ratito, un ratito. ¿Dónde estaba? La 11, ¿no? No, la 12, yo estoy confundido acá. La 12, perdón, nuevamente, el avión, toda esa bulla. La 12 es la B de beso. La 13 es la C de casa. 14, la D de dedo. La 15, la B de beso. La 16 es la B de beso. 17, la D de dedo. 18, la B de beso. 19, la D de dedo. Y la 20, la A de avión. Ya, muy bien, jóvenes, nos vemos. Usted que las clases continúan. Hasta luego, que le vaya bien.